Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir desarrollando los problemas de Practiquemos Juntos. Vamos a desarrollar el problema número 2. ¿Qué nos dicen nosotros en el problema número 2? Nos dicen lo siguiente. En un triángulo equilátero ABC se ubica un punto P exterior y relativo a BC. Lo primero que debo de pensar, o debería de pensar, es ¿qué es un triángulo equilátero? X igual, látero de lados iguales. Entonces, debe ser un triángulo con 3 lados iguales. En este caso, lo vamos a graficar de esa manera. Ese para mí va a ser mi triángulo equilátero ABC. Muy bien. Otra característica más. Recordemos que si es un triángulo equilátero, todos los lados deben medir de igual longitud. Eso quiere decir que si ese lado lo simbolizo con una especie de gusanito, ese lado también debe medir ¿qué cosa? Ese gusanito. Y ese tercer lado debe medir ¿qué cosa? También ese gusanito. Muy bien, sigamos. También nos dicen lo siguiente. Nos dicen que debemos ubicar un punto P, pero exterior y relativo a BC. ¿Qué significa exterior? Exterior es afuera. Relativo es hacia. En este caso sería exterior afuera del lado o hacia el lado BC. En este caso, yo lo puedo ubicar por acá. Pero nos mencionan otra característica más. De tal manera que PC es perpendicular a AC. Entonces, ¿qué significa? Debe ser perpendicular a ese segmento. En este caso, la única manera para que sea perpendicular debe ser bajo esas características. Es perpendicular al lado AC. En ese caso, por acá debe estar. Muy bien. ¿Qué otro dato más? De tal manera también que el valor de PC mide igual a la longitud del lado A. En este caso, PC va a medir igual a la longitud de AB. Si eso de acá es como un pequeño gusanito, eso también debe ser ese pequeño gusanito. Sigamos con los datos del problema. En el lado BC debemos ubicar un punto Q. Entonces, lo que yo haría, ¿qué cosa es? Es primero cerrar esta figura y entender que en este lado BC voy a ubicar un punto Q. ¿Dónde lo voy a ubicar? No lo sé. Para eso debo continuar leyendo. De tal manera que el valor de BP, en este caso, si eso de acá le coloco como si fueran pequeñas bolitas, de tal manera que el valor de BP es igual a la longitud del valor de PQ. Si eso de acá es BP, debo de buscar algo que tenga la misma longitud. Y este punto de acá debe ser. Muy bien. ¿Qué es la característica más del problema? De tal manera que debes de calcular la medida del ángulo BPQ. Profe, ¿cuál es la medida del ángulo BPQ? BPQ, en este caso, sería este ángulo de acá. ¿Qué debes de recordar? Primer dato, un triángulo equilátero. Cuando yo tengo un triángulo equilátero, los tres lados iguales. ¿Y qué otra característica más? Que cada ángulo interior en ese tipo de triángulo, ¿cuánto debe medir? 60 grados. Profe, pero ese ángulo ya queda 90 grados, porque me decían que era perpendicular. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo de acá? 30 grados. Porque obviamente 60 más 30 es 90. ¿Qué otro dato más? Tengo que ser muy observador. En este caso, voy a analizar esta figura. En esa figura me daré cuenta que es un tipo de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque poseo dos lados de igual longitud. En este caso, BP, ¿qué sería?
la base. Al ser de esta manera, yo podría hacer el cálculo de estos dos ángulos, este ángulo de acá y de este ángulo de acá. Ahora, ¿cómo yo lo hago? De una manera mental y muy rápida. Lo que yo podría hacer es, tengo este ángulo desigual y dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué puedo pensar? Si sé que la suma de los tres ángulos internos es 180 grados, y a 180 grados yo le quito 30, ¿cuánto tengo? 150. Lo que me queda debe sumar 150. Pero si ambos ángulos son de igual medida, ¿cuánto debe ser cada uno de ellos? 150 entre 2, ¿cuánto es? 75 grados. 75, 75. Ahora viene otra pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver con X? ¿O para qué me sirve para desarrollar el valor de X? Y es que, si yo observo, me daré cuenta que acá también hay otro triángulo isósceles. Entonces, tengo dos lados de igual longitud. Esa que sería mi base. Y en mi base, que siempre debe de haber dos ángulos de igual medida. Si eso es 75, ¿cuánto debería de ser ese ángulo de acá? 75. Profe, ¿y cómo yo calculo X? Muy fácil. Interno más interno más interno, ¿qué debe de ser? 180 grados. Propiedad elemental de los triángulos. Entonces, ¿qué podría plantear? 75 más 75 más X. ¿Cuánto es esto? 180 grados. ¿Cuánto debe ser entonces el valor de X? 30 grados. Obviamente, ¿en dónde estoy obteniendo ese triángulo? Del triángulo BPQ. Y esa sería la respuesta.